Amén. ¿Cómo está, amada iglesia? En Cristo, ¿verdad? Estamos en el amén. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos se gozaron, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para pasar a la segunda parte, ¿verdad?, del servicio que se lleva a cabo el primer día de la semana, el día del Señor. Amén. Padre, te damos las gracias en esta hora, Señor Jesús, porque tú nos permitiste alabarte y glorificarte, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en esta hora vas a ser tú, Señor Jesús, quien te impartas como vida a nuestro ser, Señor. Permítenos tocar la eternidad, Señor. Permítenos comerte, Señor, a través de tu palabra, para que nosotros podamos disfrutarte, Señor, en esta hora. Habla nuestras vidas, Señor. Permítenos recibir revelación, Señor Jesús. Amado Dios Todopoderoso, sé tú abriéndonos el entendimiento, Señor, para que podamos discernir lo que tú hables a nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el Señor Jesús, hermano, habla algo importante, y esa es la base fundamental. Lo que él dice es un fundamento, hermano, es uno de los pilares en nuestra vida espiritual. A lo que nosotros llamamos la vida cristiana, la Escritura lo llama la vida espiritual. Es una vida espiritual, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús, hermano, quiere que nosotros le comamos. Él quiere que le comamos, ¿verdad? Y vamos a ver tres maneras de cómo podemos comer al Señor. Amén. La primera es comer al Señor por medio de su palabra. Esa es una manera de comerle, ¿verdad? La segunda es comer al Señor al hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y la tercera es comer al Señor al tener contacto con las personas apropiadas. Amén. Son tres cosas importantes, hermano. Comer al Señor al hacer la voluntad del Padre. Estas tres cosas van a ser el fundamento, van a ser el cimiento para que tú tengas una buena vida cristiana o una buena vida espiritual. ¿Sí? Tenemos que cimentarnos, hermano. Entonces, decía el Señor Jesús, ¿verdad?, ahí en el Evangelio de Juan 6, 57 al 63. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Ahorita vamos a dar la lectura, pero el Señor Jesús quiere, hermano, anhela que nosotros le comamos. El propósito por el cual Él se convierte en espíritu, amén. El propósito por el cual las palabras que Él habla son espíritu y son vida, es para que nosotros las comamos, nos alimentemos de ellas. Amén. Entonces, ¿por qué es importante, hermano, que nosotros comamos al Señor? Porque Él quiere que nosotros le disfrutemos. Comer al Señor Jesús es para nuestro disfrute, ¿sí? Para nuestro disfrute. Entonces, comer al Señor Jesús
Nosotros, hermanos, vivimos en un mundo corrompido. Está corrompido, hermano, el mundo. El sistema que Satanás ha introducido está corrompido. Y entonces nosotros, hermano, nos corrompemos a través de ese sistema. Y si nosotros no comemos de Cristo, hermano, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a corromper. Aunque tú no quieras, te vas a corromper. Entonces, ¿por qué te menciono yo que es un cimiento, hermano? Es un fundamento en tu vida comer de Cristo, precisamente para que no te corrompas. ¿Qué crees que va a pasar si tú dejas de leer la palabra? O sea, si tú dejas de comer la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Te vas a corromper. Cuando tú lees las telenovelas, ¿sí? Te corrompes. Cuando tú ves la televisión, te corrompes. Cuando tú escuchas música, aunque tengas a Cristo, hermano, te corrompes. Si nosotros, hermano, nos estamos alimentando de Cristo constantemente, nos vamos a corromper. Entonces, el propósito es comer a Cristo para que mi ser no se mantenga limpio, se mantenga puro. Amén. Entonces, dice Juan 6:57 al 63. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es decir, hermano, que el comer la carne y la sangre de Cristo nos va a permitir que nosotros permanezcamos unidos a Él. Amén. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por causa de mí. Fíjate cuántas veces se menciona la palabra come, ¿verdad? Y el que la menciona es el Señor Jesús. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, en esto tropezáis vosotros. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si te das cuenta, el Señor Jesús está hablando de comer, de que le comamos, de que le comamos, de que le comamos. Y entonces los discípulos se quedan asombrados por lo que Él está hablando y dicen, esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? Y el Señor Jesús, hermano, les dice, en esto tropezáis vosotros. Es decir, que los discípulos estaban fallando en algo. Ellos eran seguidores de Jesús, ellos eran cristianos, ellos oraban, si tú quieres, ellos ayunaban, ellos leían la Biblia, pero estaban fallando en algo y el Señor Jesús se los dijo, ustedes fallan en esto. El Señor estaba hablando de que Él quiere que le coman. Y le dice a los discípulos, ustedes están tropezando, en esto están tropezando. Quiere decir que ellos no estaban comiendo de Jesús. Y el Señor les hace la observación. Y el día de hoy la iglesia, hermano, está fallando porque no está comiendo de Cristo.
¿Sí? Una cosa es abrir la Biblia, hermano, y ponerme a leer. Y otra cosa es que yo abra la Biblia y me la coma. ¿Sí? Son cosas diferentes. Amén. Entonces, a través del proceso de muerte y redención, a través del proceso de la muerte y de la resurrección, el Señor Jesús se convirtió en el Espíritu vivificante. ¿Sí? Porque tuvo que morir y tuvo que resucitar y tuvo que ascender al cielo para ser glorificado y convertirse en el Espíritu que da vida, en el Espíritu vivificante. Porque solamente de esa manera Él podía impartirse en el hombre. Solamente de esa manera Él iba a poder convertirse en el alimento espiritual para el hombre. Amén. Es decir que el Señor Jesús tiene que llevar un proceso de muerte y resurrección para poder convertirse en alimento, para que el hombre lo pueda comer, para que el hombre pueda comer sus palabras, las cuales son espíritu y vida. Amén. Entonces, a través de la muerte y de la resurrección, hermano, es como el Señor Jesús mora en nuestro interior. Si Él no hubiera muerto y no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos podido recibir a Cristo en nuestro espíritu. Entonces era necesario. Por eso les decía el Señor a sus discípulos cuando ellos no querían que Él se fuera. Y Él les decía, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Porque yo voy a preparar muchas moradas. Y esas muchas moradas, hermano, el día de hoy somos cada uno de los creyentes que hemos recibido al Espíritu Santo. Somos moradas, hermano. Entonces Él va a preparar el camino. Entonces el Señor Jesús tenía que resucitar para poder morar en nosotros. Tenía que morir y tenía que resucitar para poder venir y morar en nosotros como nuestra vida y como nuestro suministro de vida. Porque Él es nuestro suministro. Amén. Ahora el Señor Jesús habla de comer. El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, yo soy el pan, el que no come de este pan, ¿sí? Comer, ¿qué significa comer? Comer, hermano, significa ingerir el alimento para que sea asimilado en nuestro cuerpo orgánico. O sea, cuando yo como algo, hermano, mi cuerpo empieza a asimilar los nutrientes de lo que yo estoy comiendo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de comer al Señor, ¿sí? Es para recibir a Cristo como vida. Cuando el Señor dice que tenemos que comerle, hermano, es para que una vez que nosotros lo comamos, nuestro espíritu empiece a asimilar, ¿sí? Sus nutrientes, por así decirlo. Amén. Entonces, ¿quién es el que asimila a Cristo? Pues el nuevo hombre que ha nacido dentro de nosotros y que se está desarrollando. Amén. Cuando nosotros, hermanos, nos enseñamos a comer de Cristo, ya no vamos a vivir por nosotros, sino vamos a vivir por aquel a quien nosotros hemos recibido. ¿Y a quién hemos recibido? A Cristo. Entonces tenemos que vivir por causa de Cristo. Amén. Entonces el Señor Jesús, ¿verdad? Dice 2 de Corintios 15:45 que se convirtió en espíritu vivificante, en el espíritu que da vida.
Amén. Y como espíritu vivificante, el Señor Jesús puede ser nuestra vida y nuestro suministro de vida. Él es lo que anhela, hermano. Esta es una parte que muchos hermanos no saben, ¿verdad? Y cuando nosotros no sabemos esta parte, hermano, nosotros no vamos a poder comprender el propósito de la vida cristiana o cómo se debe de vivir. A nosotros nos han enseñado, hermanos, a vivir una vida cristiana en base a ritos, en base a religiosidad. Y la vida cristiana que se vive hoy, hermano, es una vida religiosa. Cuando la Escritura habla de que la vida cristiana consiste en comer, en alimentarnos de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que enseñarnos a comer a Cristo. Porque solamente de esa manera vamos a poder tener un desarrollo espiritual. Si nosotros no nos enseñamos a comer a Cristo, hermano, lo único que va a pasar es que nos vamos a llenar de puro conocimiento. ¿Sí? Y es importante que cuando tú vengas a la palabra de Dios y la comas, es importante que medites en ella, porque eso te va a ayudar a comer. ¿Sí? Meditar, hermano, en la palabra de Dios es que tú la rumies. ¿Sabes lo que significa rumiar? Lo que hacen los camellos, lo que hacen las vacas, los borregos, comen el pasto, la alfalfa, y cuando la comen la mastican y la pasan y se la quedan. Y luego la regresan y le dan otra masticada y la pasan y se la regresan y la están rumiando. Entonces, eso es meditar en la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, hermano. ¿Y con qué vas a meditar? Con el Espíritu, para que tú puedas comprender. No nada más es leer por leer. A veces, hermano, nosotros queremos que cuando leemos la Escritura, el Señor luego nos dé la revelación. Pero para eso, hermano, tú necesitas meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando recibimos al Señor Jesús, lo que obtenemos es el Espíritu vivificante. Cada vez que tú comes de Cristo, hermano, tú estás siendo vivificado. Porque cada vez que tú sales al mundo, ¿sí?, te manchas. Y para que tú seas nuevamente purificado, hermano, necesitas comer de Cristo. Porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir mantenernos vivificados, hermano. ¿Sí? ¿Nunca te ha pasado que de repente, mira, hermano, te voy a decir una cosa, acá ya hablando en serio? ¿Por qué crees que hay veces que te sientes desanimado? ¿Por qué crees? Porque no estás comiendo de Cristo. ¿Sí? Y vas a caer en un desánimo. Entonces, cuando tú comes de Cristo, hermano, ese desánimo no tiene por qué permanecer. El desánimo es una manera de contaminarse. No creas que nada más es ver pornografía, no, hermano. Muchas de las veces los problemas a nosotros nos agobian. ¿Y por qué nos sentimos a veces así agobiados? Porque no estamos comiendo. Pero es que yo leo la Escritura y no, pues la estás leyendo y tenemos que comer. Tenemos que comer, hermano, a Cristo. Porque cuando tú estás agobiado, ¿qué es lo que necesitas? Vivificación. Necesitas ser vivificado. Es como, por ejemplo, cuando haces ejercicio
y te deshidratas. Necesitas tomarte un suero para hidratarte. Entonces, de la misma manera, hermano, cuando vienen problemas a nuestra vida, nos agobiamos. Si nosotros no comemos a Cristo en el momento en que nosotros estamos agobiados, ¿sí?, no vamos a poder ser vivificados. Esa es la importancia, hermano, comer a Cristo, y tenemos que enseñarnos a hacerlo. Entonces dice, una de las maneras es a través de la palabra de Dios, comerla, ¿verdad? Comer, hermano, significa que tú aceptes la palabra de Dios en tu vida, que medites en ella y que la pongas en práctica, que la conviertas en realidad, ¿sí? La tienes que hacer un hecho. Entonces, cuando nosotros comemos al Señor Jesús mediante su palabra, ¿sí?, vivimos por causa de Él. Fíjate, dice Filipenses 1:19 al 21. Porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, fíjate, esta frase, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Es decir, hermano, que es como si tú agarraras una jarra de agua y le estuvieras echando al vaso, ¿sí? Y entonces ese vaso ya se llenó y está abundando en agua. Suministración, o sea, que nunca dejas de echarle agua, para que me entiendas. La abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, hermano, ¿sí? Dice Pablo, esto resultará en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para que Pablo, hermano, hubiera podido decir estas palabras, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él tenía que haber sido suministrado abundantemente del Espíritu de Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Quiere decir, hermano, que él estaba alimentado de una manera sana, saludable de Cristo. Él no comía, hermano, otra cosa. Y cuando hablamos de comer, hermano, cuando tú te pones a ver televisión, telenovelas, y escuchas toda ¿cómo se dice? El guión de la telenovela, lo que hablan, todo eso, hermano, cuando tú lo estás oyendo, tú te lo estás comiendo. Eso es comer muerte. Cuando tú, bueno, ahorita vamos a ir para allá, hermano, no me voy a adelantar. Pero eso es comer, hermano, muerte. Lo que tú oyes allá en el mundo, estás comiendo eso. Entonces Pablo dice, necesitamos la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Hay algo bien importante. Dice Pablo aquí, el Espíritu de Jesucristo. Pero en Génesis dice que el Espíritu de Dios se paseaba por encima de las aguas. Y luego nos habla del Espíritu de Jehová. Y luego dice que el Espíritu Santo. Y luego dice que el Espíritu de Jesús. Y luego dice que el Espíritu de Cristo. Entonces son varios espíritus, ¿o cómo está la cosa?
¿Sí? Fíjate, en la Biblia tú vas a encontrar la revelación de Cristo, la revelación del Espíritu de una manera progresiva. Progresiva, o sea, progreso, proceso. En Génesis capítulo 1, versículo 2 vemos el Espíritu de Dios. Cuando Cristo todavía no venía a la tierra, no había sido crucificado. Era simplemente el Espíritu de Dios el que produjo vida, el que creó todo. Después vemos el Espíritu de Jehová. Y cuando la Escritura habla del Espíritu de Jehová, se refiere al contexto de la relación entre Dios y el hombre. Luego está el Espíritu Santo en relación con la concepción y el nacimiento de Cristo. Luego está el Espíritu de Jesús en relación con el vivir humano del Señor. O sea, fíjate el progreso del Espíritu. Luego está el Espíritu de Cristo en relación con la resurrección del Señor. ¿Sí? Y luego está el Espíritu de Jesucristo. Y el Espíritu de Jesucristo ya es en la relación con el comer. ¿Sí? Tú no te puedes comer al Espíritu de Dios, ni al Espíritu de Jehová. No te puedes comer al Espíritu de Jesús, no te puedes comer al Espíritu de Cristo, pero al Espíritu de Jesucristo sí. Por eso es el progreso del Espíritu. Porque ya el Espíritu de Jesucristo ya tiene que ver con el comer. Ya lo podemos comer. Amén. Entonces, es necesario, hermano, tener una digestión espiritual, un discernimiento, y tiene que ser apropiado. Cada vez que tú comas al Señor, tienes que tener una digestión espiritual. Amén. Y si nosotros tenemos una buena digestión, habrá una vía libre, ¿sí?, para que el alimento entre en todo nuestro ser. El propósito de comer a Cristo, hermano, es que el Espíritu de Jesucristo entre en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Amén. Fíjate lo que hizo Juan, el que escribió Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 10. Capítulo 10, versículos 9 y 10. Y dice Juan: y fui al ángel diciéndole que me diese el pequeño rollo. ¿Qué contenía ese rollo que se le fue enseñado a Juan? La palabra de Dios. Y dice que él fue al ángel diciéndole que le diese el pequeño rollo, y el ángel me dijo: toma y cómetelo entero. No le dijo: ten para que lo leas, ¿verdad? ¿Para qué se lo dio? Para que se lo comiera. Ten, cómetelo entero. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esto tiene dos significados, lo amargo y lo dulce. Versículo 10 dice: entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí entero. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Sí?
Entonces, comer, hermano, significa recibir algo. Cuando tú comes, tu cuerpo está recibiendo algo. Y orgánicamente acá adentro, el cuerpo lo empieza a asimilar, ¿verdad? Comer a Cristo, hermano, es recibirlo en nuestro ser. Y acá adentro, nuestro espíritu, nuestra alma, lo tiene que asimilar, hermano. Tenemos que asimilar a Cristo. Tenemos que entenderlo. Tenemos que disfrutarlo, vivirlo, expresarlo, ¿verdad? Comer a Cristo equivale a recibir la revelación divina. La revelación divina tú no la vas a recibir leyendo, sino comiendo. Comer a Cristo equivale a recibir la revelación divina. Amén. Entonces, cuando nosotros, pon atención, hermano, cuando nosotros comemos o cuando nosotros recibimos la revelación divina, quien es Cristo, al comerla, Él es dulce, hermano, en nuestra boca, ¿sí? Pero se vuelve amarga mientras la digerimos. Cristo, hermano, es dulce cuando lo comes, pero cuando tú lo experimentas es amargo. ¿Sí me estás entendiendo o no? ¿O te lo explico? Cuando tú, hermano, vienes a la palabra de Dios y la comes, es dulce, porque quizás te gozas. El Señor me habló, qué chido. Pero cuando esa palabra se convierte en experiencia, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la prueba, es amargo. ¿Sí? Entonces, cuando dice Juan, hermano, fíjate lo que le dijo el ángel a Juan. Y él me dijo, toma y cómetelo entero y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Hermano, para que nosotros podamos experimentar a Cristo en nuestra vida, necesitamos pasar por procesos amargos. Necesitamos pasar por sufrimientos dolorosos. ¿Sí? Porque es bien bonito, es como dulce, hermano, nada más leer la palabra y ay, qué padre. Pero ya el proceso, hermano, ya es otra cosa. Y ahí es donde entra la parte amarga. Amén. Entonces, experimentar, hermano, a Cristo es algo amargo. Porque cuando tú estás experimentando, cuando tú estás en el proceso, hermano, es cuando tú tienes que digerir a Cristo. ¿Sí? Tú te comes la palabra de Dios, tú te comes a Cristo, y cuando tú te lo comes, Él orgánicamente acá adentro empieza a obrar en tu corazón. ¿Sí? Y eso es lo que duele. Él empieza, ¿sí? Acuérdate que ahorita mencionábamos que el carácter de Cristo, o sea, la manifestación del fruto del Espíritu Santo, se tiene que forjar en nosotros. Entonces, que el carácter de Cristo se forje en mí, eso es amargo. Tengo que sufrir, hermano. Dice que Cristo tiene que ser formado en nosotros, y para eso es el proceso. El proceso no es para otra cosa más que para que Cristo se forme o se forje en ti. Para eso es el proceso.
Si tú estás siendo procesado, señal de que tú estás desarrollándote en tu vida espiritual. Esa es la prueba más contundente. ¿Te estás desarrollando? Amén. Entonces, eso tiene que ver con el comer a Cristo a través de su palabra. Ahora, comer a Cristo al hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros, hermano, hacemos la voluntad del Padre, ¿sí? Estamos comiendo de Cristo. Y hacer la voluntad del Padre, hermano, el fin de hacer la voluntad del Padre es satisfacer a los hambrientos y a los sedientos y llevar una vida como es digna del Señor. Estas son cosas, hermano, que todos los cristianos deberíamos estar haciendo. Son cosas que todo el cuerpo de Cristo deberíamos estar haciendo. Satisfacer a los hambrientos y sedientos y llevar una vida como es digna del Señor. Pero a veces el cuerpo de Cristo anda en otras cosas, pero es algo que tenemos que hacer todos. Es nuestra obligación, ¿sí? Nuestra obligación es que cuando tú veas a alguien que necesita ser alimentado, tú vayas y le hables de Cristo, lo alimentes. Que tú, cuando veas a alguien que tiene sed de Cristo, tú vayas y le des de beber del agua que a ti ya se te fue dada. Amén. Eso es hacer la voluntad de Dios, hermano. Eso es hacer la voluntad de Dios. Dice Mateo 24, capítulo 24, versículo 45 al 47. Habla de un esclavo fiel. Cuando nosotros venimos al Señor, nos convertimos en esclavos de Jesucristo. Entonces, todos somos esclavos. Y dice, ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su debido tiempo? ¿Sí te das cuenta que lo que está hablando la Escritura dice que el Señor ha puesto un esclavo fiel en cada una de las casas? ¿Y para qué lo puso, hermano? Para que alimente al hambriento y para que sacie al sediento. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es pues el esclavo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su debido tiempo? Amén. Bienaventurado aquel esclavo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Yo una vez, hermano, hace años, yo leí esta escritura, hermano, y a mí me impactó. Y yo decía, yo quiero que cuando el Señor venga me halle haciendo así. Entonces te das cuenta que como esclavos tenemos la obligación de alimentar, de dar el pan, hermano, a nuestra casa. Dice, si a ti el Señor te estableció en tu casa como rey, tienes la obligación de alimentar a tus hijos, de alimentar a tu esposo. Tienes la obligación de darle de beber el agua de vida. El hacer eso, hermano, es cumplir la voluntad de Dios y es entonces comer de Cristo a través de cumplir su voluntad. ¿Sí? Tenemos que alimentar a los nuestros, hermanos. Y en el tiempo del Señor, el Señor los va a traer a congregarse. A lo mejor en otro lado, ¿verdad? Pero
el propósito es que vengamos a vivir una vida de iglesia. Dice el versículo 26, bienaventurado aquel esclavo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. ¿Sobre los bienes de quién? Del Señor, ¿verdad? Sobre todos sus bienes les pondrá. Es como, hazte cargo de ellos. Ahí está, para que te hagas cargo de ellos. Por eso dice, bienaventurado el esclavo fiel a quien Dios haya haciendo esto. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer? Alimenta a tu esposo. Dale el verdadero alimento. Aliméntalo de Cristo. ¿Sí? Enséñalo a comer de Cristo. Entonces, dar alimento significa ministrar la palabra de Dios. Dar alimento significa ministrar a Cristo como suministro de vida a los creyentes en la iglesia, pero también en tu casa. Si queremos ganar esas almas para el Señor, si en verdad amas a tu hija, a tu hijo, a tu esposo, aliméntalo. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano, con lo que el Señor nos está dando? ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta, hermano. Mira, hermano, es bien importante los tiempos que vivimos. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo con lo que el Señor me ha dado? ¿Yo estoy alimentando a los míos? Si veo la necesidad de alguien, ¿lo alimento? ¿Le doy de beber agua? No tenemos que caer, hermano, en la conformidad ni en la comodidad, ni en la religiosidad, hermano, de venir solamente a la iglesia. Hay mucho trabajo que hacer. ¿Por qué crees que la Biblia dice que la mies es mucha? Hay mucha necesidad. Principalmente en tu casa hay mucha necesidad. Y dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y aparte de que son pocos, luego somos bien flojos para trabajar para el Señor. Pero esa es la realidad, hermano, la realidad de la iglesia. Entonces, hacer la voluntad de Dios, hermano, ¿sí?, es darle de beber al sediento y de comer al hambriento. Y si nosotros estamos haciendo esto, estamos comiendo de Cristo. Amén. El Señor Jesús dijo ahí en Juan 4:32, yo tengo una comida que comer. Escucha, Jesús dijo, yo tengo una comida que comer. Hasta Él tenía que comer, hermano. Vosotros no sabéis, le dice a sus discípulos, ustedes no saben cuál es la comida que yo tengo que comer. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Ellos pensaban en la comida física y Jesús se estaba refiriendo a la comida espiritual. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es tu comida? No solamente la palabra, sino hacer la voluntad de Dios. Eso es comer. Pero también dice acabar la obra. ¿Cuál obra? Pues la obra que desde el momento en que tú vienes a Cristo, hermano, el Señor te entrega una obra. ¿Sí? Tu casa. Tienes que obrar en tu casa. ¿Cómo vas a obrar? Pues ministrando la palabra de Dios a tu familia. No, pero es que luego no me quieren oír. Háblales. ¿Sí?
¿Sí? Ese tiene que ser uno de los principales motivos por los cuales tenemos que perseverar en los caminos del Señor. Porque si solamente lo hago por mí, hermano, entonces yo soy egoísta. ¿Y qué hay de los demás? Entonces tengo que perseverar, hermano. Ese es uno de los principales propósitos y motivos por los cuales yo tengo que prepararme, tengo que capacitarme. ¿Para qué? Para poder alimentar bien a los míos, hermano, y no darles comida chatarra. Entonces, hacer la voluntad de Dios es comer de Cristo. Amén. ¿Quién de nosotros, hermano, escogemos todo el tiempo la voluntad de Dios? Levante la mano el que lo haga. Escoger es hacer. Yo no, a veces hago mi voluntad. Entonces, para yo poder escoger o para poder hacer todo el tiempo la voluntad de Dios, hermano, tengo que comer de Cristo. Tengo que estar lleno de Cristo, saturado, ¿sí? Dice la Escritura que en su vivir humano el Señor Jesús comió mantequilla y miel. Sí, de eso se alimentaba. Amén. La mantequilla representa la rica gracia de Dios y la miel representa el dulce amor de Dios. Entonces de eso es de lo que nosotros nos tenemos que alimentar, de la rica gracia, quien es Cristo, y del dulce amor, quien es Cristo. Amén. ¿Por qué el Señor se alimentaba de esos dos elementos, hermano? Porque estos dos elementos era lo que a Él le daba el poder de todo el tiempo escoger la voluntad de Dios. Eso, el alimentarnos de la rica gracia de Dios y del dulce amor de Dios, hermano, nos va a dar el poder de hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos que comer, ¿verdad? Esos son dos elementos que necesitamos. Y por último, otra manera de comer al Señor es tener contacto con las personas apropiadas. ¿Cuál es tu círculo social? ¿Con qué tipo de gente te relacionas? Eso tiene mucho que ver. Amén. Mira, en el libro de Levítico, en el capítulo 11, nos habla de diferentes tipos de animales. Esto era en la ley, obviamente. Pero acuérdate que la ley, hermano, el Antiguo Testamento son sombras, tipos y figuras. Amén. Levítico 11 nos habla de diferentes tipos de animales. Unos representan el grupo de los animales corrompidos y otros de los puros. Unos se podían comer, otros no, porque si los comía el pueblo se iba a corromper, el pueblo de Dios se iba a corromper. Entonces Dios les prohíbe comer de cierto tipo de animales. Amén. Los animales, hermanos, representan o tipifican a las diferentes tipos de personas. No es que las personas sean animales. Vamos a aclararlo, ¿verdad? Porque luego van a decir, ay, el hermano dijo que éramos animales. No, los animales tipifican a los diferentes tipos de personas o a las diferentes clases de personas. Amén.
Y comer, hermanos, de estos animales representan el contacto que tenemos con las personas. La relación, por así decirlo, ¿sí? Entonces, dice la Escritura que Dios es santo. Y así como Él es santo, hermano, nosotros somos santos. Y si nosotros somos santos, tenemos que llevar una vida santa, porque Dios requiere que nosotros llevemos una vida santa. Esto, hermano, lo vamos a lograr en base a comer del Señor Jesús a través de su palabra, comer al Señor Jesús a través de hacer la voluntad de Dios, y comer al Señor Jesús a través de tener cuidado con qué clase de gente o de personas nosotros nos relacionamos. Amén. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, hermano, cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos. Y entonces era lo que yo te decía. Hay un dicho en el mundo, ¿verdad?, que dice que júntate con lobos. ¿O cómo dice? El que se junta con lobos a aullar se enseña. Eso sí es cierto. Porque usted se te pegan las mañas. Tú júntate con gente que le gusta el chisme, hermano, y vas a ver que después de tiempo tú vas a ser igual. Te contaminas, te corrompes. ¿Sí? Júntate con, no sé, hermano, hay muchas clases de personas, pero al punto donde queremos llegar, hermano, es que tenemos que tener cuidado con qué tipo de personas nos estamos relacionando. ¿Sí? Nosotros no podemos, acuérdate que somos santos y tenemos que guardar la santidad. Y muchas de las veces, hermano, el cristiano piensa que la santidad solamente se guarda dejando de ver pornografía, dejando de ser adúltero, fornicario. No, hermano. También la santidad se guarda no relacionándome con personas indebidas. ¿Sí? Entonces, la Escritura, hermano, nos enseña que tenemos que tener cuidado. Dice Levítico capítulo 11, versículo 46 y 47. Dice: esta es la ley acerca de las bestias y de las aves, de todo animal viviente que se mueve en las aguas y de toda criatura pulula sobre la tierra, para que hagáis distinción entre lo inmundo y lo limpio, y entre el animal que se puede comer y el que no se puede comer. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, hermano, de distinguir entre las personas. ¿Sí? Alcanzamos a ver, hermano, y podemos seleccionar. Con él sí me voy a relacionar, con él no. No quiere decir que no lo vas a saludar, que no le vas a hablar, pero que te relaciones, que lo involucres y que tú te involucres en su vida. Así sea tu familia, hermano. Tienes que ser selectivo. Amén. Entonces, debido a que Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos, y por eso tenemos que seleccionar a las personas. Mira, hermano, cuando una persona viene y te empieza a decir: ay, que fíjate que el vecino así, asá, fue y esto y vino y allá, aunque tú no quieras, si lo escuchas, tú te estás alimentando de todo eso que te está diciendo y te vas a corromper. Te vas a corromper, te vas a cargar. Cuando llega alguien, hermano, y te empieza a platicar sus problemas, te corrompes. Por eso es importante en ese momento ir y comer de la palabra de Dios. La
la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo es alimentarme de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjate, tenemos que escoger entonces, hermano, tenemos que distinguir entre lo que se puede comer y lo que no se puede comer. ¿Sí? Es decir, tenemos que escoger la clase de personas con las que nos podemos relacionar y con las que no nos podemos relacionar. ¿Sí? Cuando tú te relacionas con una persona, tú te alimentas de ella. ¿Sí? Entonces el alimento te puede nutrir o te puede contaminar. La Escritura, hermano, nos enseña que nosotros nos debemos relacionar con personas que tienen discernimiento en la palabra de Dios. Esa es la clase de gente con la que tú te tienes que relacionar. Tú no te vas a relacionar con un alcohólico, porque ¿en qué te puede edificar? Te va a hablar de sus fiestas, de sus parrandas, y lo único que puede hacer, hermano, es despertar, ¿sí?, la espinita. Si tú no eres una persona madura en el Señor, despierta la espinita. Entonces, tenemos que relacionarnos con personas que tienen discernimiento en la palabra de Dios y que aparte reciben la palabra de Dios y reflexionan en ella. No toda la gente recibe la palabra de Dios y reflexiona en ella. ¿Sí? Y también debemos de relacionarnos con personas que pueden vivir y accionar alejados del mundo. Gente que verdaderamente vive alejada del mundo, del sistema. ¿Sí? Tenemos que relacionarnos con gente que toma las cosas de la vida como su suministro de vida. Con los que toman las cosas de Dios en serio, no con los que le andan jugando al cristiano, hermano. Sí, a ellos les vas a predicar, pero tus relaciones, tus redes sociales, para que me entiendas, sí, no me refiero a Facebook, o sea, la gente con la que tú te vas a convivir. Eso es importante, hermano, porque eso te va a ayudar a que no te contamines. Cuando tú te relacionas con una persona que tú ves que verdaderamente sirve al Señor como es, que verdaderamente lleva una vida espiritual como es, hermano, ¿sí? Esa gente a ti te va a alimentar, te va a dar el suministro de vida. Pero si la persona es cristiano, pero vive como mundano, hermano, pues Dios te bendiga, hermano. Sí, pero no te vas a socializar, o sea, no te vas a relacionar ya más íntimamente con él, ¿sí me explico? No quiere decir que no le vas a hablar a la gente, no, pero tus relaciones, entonces hay que seleccionarlas, hermano. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, tú te das cuenta que para vivir una vida vencedora tengo que fundamentarme en estas tres cosas: comer al Señor a través de su palabra, comer al Señor a través de hacer su voluntad o a través de escoger su voluntad, y comer al Señor a través de clasificar a las personas con las que yo me voy a relacionar. Y
cuando nosotros, hermano, hacemos esas cosas, vamos a vivir una vida como es digna del Señor. Entonces, no permitas que cuando vengan las amigas y te hablen, te chismeen, o sea, no lo permitas. Tú tienes el albedrío de oír o de no oír, hermano. Sí, ¿sabes qué? No me estés hablando de fulana. Y pues a veces es necesario cortar, darles el cordón. Entonces, ahí se las dejo de tarea, hermanos, para que mediten, para que lo llevemos a la práctica. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle gracias al Señor. Oh Señor Jesús, te damos las gracias por este alimento constitutivo, Señor, porque tú nos constituyes por medio de tu palabra, Señor Jesús, la cual es vida para nuestro espíritu. Gracias, Señor Jesús, por este hablar, Señor. Gracias porque nos alimentaste, Señor, en esta mañana. Te pedimos que nos enseñes, Señor, a vivir una vida práctica de iglesia, Señor. Que lo que tú nos vas mostrando, Señor, nosotros lo vayamos viviendo, Señor Jesús. Enséñanos a vivirte todos los días, Señor Jesús. Enséñanos a disfrutarte, Señor Jesús. Sigue operando en nosotros, sigue llevándonos a la cruz, a fin de que nosotros muéramos al yo y de esa manera sea Cristo ganando más de nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesucristo, amén.